ejemplo que pone el Señor Jesús. Versículo 4. Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Y dice el Señor Jesús: así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. ¿Y de qué los acusa? ¿De ser qué? Hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. En otras palabras, el Señor lo que está diciendo es que con tal de justificar su desobligación hacia sus padres, los fariseos habían torcido la ley de Dios. Algo tan grave como para que el Señor los llamara hipócritas. Y lo que esto nos dice a nosotros como hijos, hermanos, cuando tenemos a uno o a ambos padres en tiempo de necesidad, es que no podemos ser negligentes en suplir esa necesidad. O pretender que alguien más lo haga, el gobierno o la iglesia. Ciertamente la iglesia ha sido llamada a ayudar especialmente a las viudas. Pero la responsabilidad fundamental de velar por el bienestar de nuestro padre o de nuestra madre cuando ellos necesitan es nuestra. Es una responsabilidad que no podemos delegar a nadie más. Y menos con el pretexto de que no podemos ayudar a mi papá o a mi mamá porque voy a diezmar. Es lo que hacían los fariseos. No, sí te ayudaría, pero tengo que diezmar. Y entonces ya no te doy. Tengo que ayudar a la iglesia. Por eso no te puedo ayudar. Arréglatelas como puedes. Dios te bendiga, mamá. Dios te bendiga, papá. Alguien que hace eso para nuestro Dios es un hipócrita. Y es una acusación muy dura, hermanos. Una acusación que yo creo que nadie quisiéramos recibir. De manera que, como vimos, hay un sentido positivo del mandamiento: mostrar respeto y obediencia a nuestros padres, y un sentido negativo: no ser negligentes en nuestras obligaciones hacia ellos. En segundo lugar, la promesa adjunta al quinto mandamiento. Mire lo que dice el final de Éxodo 20:12. Para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. El jueves pasado vimos con los hermanos que asisten al estudio bíblico cómo cuando vivimos nuestras vidas con un correcto entendimiento del Evangelio, y déjenme aprovechar aquí, hermanos, para invitarle a que asista a los estudios bíblicos del jueves. Es importantísimo. Estamos viendo ahorita el cómo vivir nuestras vidas alineadas al Evangelio, porque se nos está olvidando vivir nuestras vidas alineadas al Evangelio. La mayoría de nosotros pensamos que el Evangelio nos sirve cuando no somos cristianos nada más, y aceptamos al Señor Jesucristo, nos salva, y ahí se queda el Evangelio, y el resto de mi vida la tengo que vivir en base a mis fuerzas, en base a mi esfuerzo. Eso no es así, hermanos. Necesitamos el Evangelio en cada día de nuestra vida. Amén. Cuando entendemos eso, entendemos que no obedecemos a Dios para obligarlo a que nos bendiga. Eso fue lo que vimos el jueves pasado. Porque si hacemos eso, entonces estamos rechazando a Dios como nuestro Salvador. Y nos estamos poniendo a nosotros en el lugar de Él.
como autosalvadores nuestros, porque confiamos en nuestras obras para la bendición de Dios. Pensamos que como yo obedezco, Dios está obligado a bendecirme. Y no necesito a Dios como Salvador, porque yo me estoy salvando con mis propias obras. Y eso no es así. En el Evangelio Jesús hizo todo para nuestra salvación, de modo que nosotros solo reaccionamos a lo que Él hizo con gratitud, y para agradarle a Él. Por eso obedecemos. Es decir, en el Evangelio no obedecemos para que Dios nos bendiga. En el Evangelio Dios nos bendijo en Jesucristo y por eso le obedecemos. Amén. De manera que si entendemos esta enseñanza de Éxodo 20:12 a la luz del Evangelio, nos vamos a dar cuenta que el honrar a nuestros padres no es para que Dios nos bendiga con una larga vida. No honramos a nuestros padres para que Dios nos dé muchos días. No. Ese no es el sentido de la promesa. El sentido es: Jesucristo vivió, murió y resucitó, no para darnos una larga vida, para darnos la vida eterna, hermanos. Amén. En agradecimiento a eso, a esa bendición, es que yo obedezco a Dios, honrando a mi padre y a mi madre. Quisiera que quedara claro, mis amados hermanos, no vamos a obedecer a Dios para obtener su bendición. Ya hemos sido bendecidos en Jesucristo, y nuestra obediencia es una respuesta a esa bendición. En tercer lugar, ¿cómo aplica el quinto mandamiento cuando tenemos malos padres? Cuando Dios nos bendijo con padres amorosos y diligentes, como decía Paola hace un momento, que a ella la bendijo así, y a muchos de nosotros. Cuando Dios nos bendice con este tipo de padres, es fácil cumplir con este mandamiento si es que somos cristianos congruentes. Si Dios nos da padres amorosos, diligentes, y aún así los deshonramos, si Dios nos dio padres que en sus posibilidades se esfuerzan por darnos primero su amor, luego su cuidado y luego suplir nuestras necesidades, si Dios nos dio ese tipo de padres y aún así somos rebeldes y aún así no los obedecemos, hermano, chéquese, porque algo anda mal, algo anda terriblemente mal en su corazón. Pero ¿qué pasa, hermanos, cuando los padres que Él nos dio fueron todo menos amorosos y diligentes? ¿Qué pasa cuando incluso alguno de ellos o ambos nos abandonaron? Cuando uno de ellos o ambos abusaron de nosotros. No es mi caso, pero hay muchos hermanos nuestros en esta situación. ¿Cómo aplica entonces este mandamiento? ¿Hay alguna excepción para no cumplir con el quinto mandamiento? Antes de que contestemos esa pregunta, es importante que mencionemos el propósito de Dios para la vida de cada uno de nosotros. Es independiente del hogar en el que nos hizo nacer. Normalmente la familia es nuestra principal fuente de amor y de seguridad mientras crecemos. Pero aún naciendo en familias con carencias materiales o emocionales, aún naciendo en familias abusivas, la gracia de Dios se manifiesta en la vida de sus hijos. Y hay innumerables ejemplos de cristianos ejemplares que vivieron su infancia en un hogar abusivo, que vivieron infancias sumamente difíciles,
a causa de sus padres. Pero hermano, déjeme repetirle, el propósito para la vida de cada uno de nosotros por parte de Dios es independiente de los padres que nos tocaron. Y regresando a las preguntas, ¿qué pasa cuando los padres que Él nos dio fueron todo menos amorosos y diligentes? Cuando incluso uno o ambos nos abandonaron, nos abusaron. ¿Cómo aplica este mandamiento? ¿Hay alguna excepción para no cumplirlos? Sí la hay, pero no es tan sencillo. No es tan fácil como que podamos decir, si mi padre y mi madre, o los dos, no fueron buenos conmigo, yo no tengo por qué ser bueno con ellos. No tengo por qué obedecerlos, no tengo por qué velar por ellos en su vejez. No es tan fácil así, hermanos. De hecho, la única excepción que Dios permite en esta regla de honrar a los padres y de obedecerlos es cuando lo que nuestros padres nos pidan hacer es contrario a su voluntad. Cuando lo que nuestros padres nos pidan hacer sea una franca desobediencia a Dios, entonces estamos obligados no a obedecerlos, estamos obligados a desobedecerlos. Porque antes de la obediencia a nuestros padres